Bien, entonces chicos, iniciamos nuestra clase. Vamos a encomendar, antes de empezar, nuestro trabajo de hoy a nuestro Padre Dios. Estamos en el mes de septiembre, que hay lindos motivos para dar gracias a Dios. Mes de la juventud, mes de la primavera, mes del estudiante, mes del Señor de Huanca, mes del nacimiento de la Virgen, de nuestra Madre la Virgen María, mes de San Gabriel, mes de nuestro colegio. Tantos motivos para dar gracias a Dios. Por eso vamos a decir con mucha confianza, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar el Padre Nuestro, extendiendo nuestras manos como señal, como signo de que necesitamos de Papá Dios, de papá. ¿Ya? Así como cuando éramos pequeñitos necesitábamos de papá, de mamá, ¿no es cierto? Igual como hijos de Dios necesitamos de Papá Dios. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Mal. También vamos a saludar a nuestra Madre la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También vamos a encomendarnos a nuestro arcángel San Gabriel, diciendo, Dios y Señor nuestro, imploramos tu clemencia, para que habiendo conocido tu encarnación, por el anuncio del arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo, consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a entonces iniciar nuestra clase, ¿ya? Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a conocer este tema, vamos a analizar, vamos a reflexionar y vamos a interiorizar. También Ese una es el pregunta, propósito. Dime, Facundo. ¿dónde está la cruz de Jesús donde fue crucificado? ¿Aún existe o aún hay? ¿Está guardada? ¿Los clavos, todo eso? No, no, ya no, 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 no hay, no queda, ninguna de, nada de la cruz. Por ahí se decía que existían los clavos, pero no, no está comprobado, ¿no? ¿Pero por qué, profe? ¿No lo guardaron? Y después descubrieron que era Jesús, el Hijo de Dios. Se dice por ahí de que lo ha guardado el emperador Constantino, ¿ya? Cuando, o sea, él fue a buscar, pero parece que no lo encontró, ¿no? Constantino en el siglo, a ver, el año 313 más o menos, cuando él, este, ustedes saben, chicos, ¿quiénes persiguieron cruelmente a los cristianos? Los romanos, ¿ya? Los romanos. Y Constantino era romano también, era emperador. Los emperadores fueron los que persiguieron cruelmente a los primeros cristianos. Los, eh, los quemaban, los crucificaban, los decapitaban. Algunos de ellos morían congelados, los ataban, dice, a los palos en los Alpes y morían por hipotermia. A otros dice que este, hacían fosas comunes y los echaban ahí como gusanos desnudos y le echaban encima, lo enterraban con cal viva. Y el cal es, pues, eh, es un ácido potente que te, pues, achichara en segundos, ¿no? Y así cruelmente eran perseguidos. Entonces, ¿qué sucede? De que Constantino, pues, una vez estaba en guerra y tuvo una revelación en sus sueños, ¿ya? Un signo. Y en sus sueños vio la cruz de Jesús, ¿ya? O sea, y la voz que decía, con esta cruz vencerás. Y cuando despierta, pues, le da vueltas a su sueño, qué quería decir dicho sueño, y efectivamente la guerra él venció, ¿no? Venció la guerra
y a partir de eso le dio mayor importancia a su sueño. Y concluyó pues de que quien le estaba revelando en dicho sueño era el mismo Dios. Y él, a raíz de ese sueño, se convierte al cristianismo. Y no solamente se convierte, cesa las persecuciones, ¿ya? Ya no había persecuciones a los cristianos. Y no solamente eso, sino él mismo se convirtió al cristianismo, ¿ya? Entonces dice que él fue a buscar, pues, la cruz, la cruz de Jesús, ¿ya? Bueno, lo importante, chicos, lo que sí sabemos de que Jesús sí efectivamente murió en la cruz. ¿Y por qué sabemos? Porque incluso personas que no creían en Jesús escribieron, sí, sobre ese hecho. Así efectivamente Jesús Nazareno fue puesto en la cruz, murió en la cruz. ¿Ya? Bien, entonces chicos, ese acontecimiento es lo que vamos a analizar ahora, las causas. A ver chicos, ¿por qué murió Jesús por nosotros? Para salvarnos del pecado. Eso, para salvarnos del pecado, para llevarnos al cielo, ¿no es cierto? Para redimirnos. Eh, ¿Y por qué hemos puesto acá causas políticas? ¿Qué tiene que ver la política acá? Hay una razón, chicos. A ver, este, porque el escenario donde aconteció toda la pasión de Jesús, ¿no es cierto? Palestina era una región que dependía de quién. ¿Quién dominaba Palestina? ¿Quién sometía a Palestina en ese entonces? ¿Qué imperio? Los romanos. Los romanos, ¿cierto? Los romanos, pues no solamente Palestina, sino otras regiones también, ¿ya? Y aparte de eso, pues ellos incluso cobraban impuestos, había que pagar tributos para ellos. Aparte de que dependían, había que pagar, ¿no? Y pues los romanos eran tan estrategas, o tan eh, astutos hasta para eso. ¿Qué hacían? En cada región que ellos dominaban, ¿ya? Ponían gente de su confianza, de su entera confianza. Entonces, pues, sea rey, ¿no es cierto? Sea quien sea, siempre se va a congraciar pues, con los dominadores, con los romanos en este caso. Dice que Herodes, el rey de Judea, en lugar de defender a su pueblo, pues siempre estaba a favor de los romanos, porque era un rey pues que gozaba de la entera confianza del emperador, ¿ya? Así ellos, pues, sometían, perpetuaban su dominio. Y así que, chicos, vamos a ver cuáles eran esas causas políticas por las cuales Jesús fue puesto en la cruz. Sabemos que la razón principal, chicos, que quede claro eso, la razón, ¿ya? Es, eh, tal vez única, por las cuales Jesús murió, es salvarnos del pecado. Pero había otras razones por las cuales ellos se motivaron, ¿ya? Vamos a ver eso, poco a poco. Primero, a ver, ¿cuál era el escenario? Vamos a ver un poquito los antecedentes. A ver, por favor, Sebas, dale una lecturita a esto. Antecedentes. La dominación romana. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina, pasa a depender del poder de Roma. Cuando nace Jesús, gobierna en Roma el emperador Octavio Augusto, del 31 a.C. al 14 después de Cristo. En Tiberio, el emperador, del 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. En los territorios conquistados, Roma procura conservar las costumbres locales. Se reserva la política exterior, controla la moneda y los caminos y exige unos impuestos elevados. Para conseguir estos fines sirve de hombres fieles. Gracias, Sebastián. A ver, chicos, lo que acabamos de decir hasta aquí, ¿no es cierto? A ver, primero nos ubicamos geográficamente, estamos en Palestina. Cronológicamente, ¿qué sucede en el año 63 antes de Cristo? Roma invade Jerusalén, se apropia, ¿no? De toda Palestina.
Palestina pasa a depender de Roma, ¿no? Y a ver, en el año 31, ¿qué sucede? Hasta el año 14 después de Cristo, ¿quién es el emperador? Octavio César Augusto. Octavio César Augusto. En ese, bajo el imperio de Octavio, es donde nace Jesús, ¿ya? Donde nace Jesús, ¿ya? Y este, cuando Jesús muere, ¿no es cierto? Es crucificado, hasta el año 37, el 14, ¿quién es el emperador? Tiberio, ¿no es cierto? Tiberio César. Bajo el imperio de Tiberio es crucificado Jesús, ¿ya? Y, este, y después, Roma, pues, que controla prácticamente todo, la moneda, pide impuestos, para eso se sirve de gentes de entera confianza al emperador, ¿no? Ahora dice que lo único que ellos respetaban era las costumbres religiosas sobre todo, ¿ya? Con ellos no se metían ellos. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, religiosamente habían varios grupos religiosos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, los fariseos. Por favor, Giovanni, lee esto, por favor. Los fariseos. Los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la acumulaban rajatabla, ayunos, penitencia, oración. Pertenecían a una clase media. Los fariseos quieren estar separados de los impuros, es decir, de los que no conocen la ley ni la cumplen. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza. Gracias, Giovanni. Entonces, los fariseos que consideraban era un grupo de personas que estudiaban la Biblia, la ley, ¿no? Pertenecían a la clase media y eran personas que bastante escrupulosas con el cumplimiento de las leyes. Eh, a ver, a los 10 mandamientos que Dios entregó a través de Moisés al pueblo hebreo, chicos, a eso ellos habían, pues, a través de la interpretación, creado nuevas leyes, cantidad de leyes, ¿ya? Cantidad de leyes. Muchas de ellas hasta a nosotros puede parecernos hasta tontas, ¿no? Pero ellos las cumplían. Por ejemplo, a ver, ellos podían caminar en día sábado, porque la ley del sábado tenía que cumplir, no se podía caminar más de 602 pasos, creo, ya eran contaditos, ya no podías caminar, ya no podías hacer muchas cosas. Y Jesús continuamente, pues, les echa en cara, critica esta acción, ¿no? Por eso, cuando Jesús hacía algún milagro en sábado, ellos son los que saltaban, lo acusaban, decía, ¿por qué tú? ¿Por qué tú trabajas en sábado? Y Jesús siempre salía bien librado, ¿no? Ponía comparaciones y ellos quedaban boquiabiertos, ¿no? Decía, si un sábado se cae tu animalito, tu burro, a la piscina, ¿lo dejas morir o lo salvas? Lo salvo, pues dijeron. ¿Cuánto más vale la vida de un ser humano? Porque Jesús precisamente aquella vez había curado a un paralítico en día sábado, ¿ya? Y estaban ahí los fariseos y lo criticaron duramente, ¿no? Y estos señores esperaban un Mesías que estableciera el reino de Dios, ¿no? Echando a los romanos del país. Los fariseos conocían pues la ley, perdón, las profecías, ¿no? La profecía de sobre la llegada del Mesías, que Profe, salvaría. A ver, dime, Facundo, ¿alguien quiere participar, creo? profe, si los fariseos vieron hacer milagros así, ¿por qué no lo creyeron? Hasta curó un paralítico, bueno, porque solo parece posible, ¿verdad? Curó un paralítico, le devolvió la vista a un ciego y con todo eso no pudieron creer.
Sí, como dices, Facundo, no creyeron, no creían, porque primero, muchos de ellos, incluidos los fariseos, Jesús no Profe, cumplió las expectativas. A ver, dime. profe, creo que no le creían porque pensaban que lo hacía con la ayuda del diablo. Sí, efectivamente. Decían, a este no actúa con el poder de Dios. Este cura a los enfermos, hace milagros con el poder de Belcebú, decían, ¿no? Y no solo eso, porque ellos esperaban, chicos, esperaban un Mesías diferente, un Mesías de tipo político, militar, No, que profe, lo que pues ellos esperaban era un Mesías que los ayudara solo a ellos y que los demás que se mueran. Eso es prácticamente lo que ellos pensaban del señor Mesías. es cierto, ¿no? Es cierto, muchos buscaban su propia conveniencia, ¿no? Y por eso se ponían hasta celosos cuando la masa, sobre todo la clase popular, seguía a Jesús, ¿no? Y ellos estaban perdiendo popularidad y Jesús ganaba popularidad. Y por eso continuamente le hacían preguntas, ¿no? Para hacerle prácticamente pisar el palito y acusarlo, ¿no? Y acusándolo, llevarlo a la muerte. Eso era el objetivo de muchos de ellos, ¿no? Y pues al ver que Jesús caminaba con los pobres, nació pobre entre los pobres en Belén, no en la capital, se juntaba con los pecadores. eh, para ellos era pues, no encajaba, ¿no? En su mente con aquello que ellos habían esperado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por eso lo tildaban así de todo le decían a Jesús, chicos. Comilón, charlatán, endemoniado, de todo, ¿ya? Y pues por eso ellos son los que agitan incluso al pueblo, ¿no? Los que dicen que lo crucifiquen, ¿no? O sea, los que insinuaban al pueblo para que el mismo pueblo, aquel pueblo mismo que le había seguido antes, se vuelva contra Jesús, ¿no? Bueno, eh, a ver, esta parte, chicos, a ver, ¿quiénes más estaban ahí? Eros, por favor, lee esta parte. Los celotes. Profe, Eros, ¿celotes? ya, Celotas, sí, los celotes o celotas. ya. Era un movimiento extremista y armado. No me deja ver esto. Ya. Y armado. Su nombre significa celosos de Dios. Pertenecían a las capas más poderosas del pueblo. Organizaban me deja ver esto. Revueltas y asesinatos aprovechando las reuniones masivas. Solían esconderse en la cueva de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús habían antiguos celotas, Simón el celota y Judas Iscariote. Gracias, Eros. A ver, ¿quiénes eran los celotes? Era un grupo extremista armado, ¿ya? Donde vivían, se escondían en las cuevas. Y, este, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el deseo de este grupo? Rebelarse contra los romanos, rebelarse. Era un grupo guerrillero, hasta terrorista. Y fíjense, entre los seguidores de Jesús incluso había personas que eran antes celotas, ¿no? Simón el celota, por eso le dicen el celota, ¿no? Judas Iscariote también. Hemos hablado, chicos, anteriormente, hace varias sesiones atrás, Judas dice que posiblemente era el más fanático de Jesús, que él esperaba ansiosamente a un Mesías, pero de tipo político. Su sueño grande de Judas era, pues, que Jesús instaure el reino, ¿no? Que convierta en una nación poderosa, tanto económica como militarmente, Palestina, y que se vengue, que expulse a los romanos y de paso se vengue, ¿no? Eso era el deseo de Judas, por eso lo entrega al propósito, ¿no? Muchos teólogos dicen eso, ¿no? Eh, bueno, eso eran los celotas, chicos, ¿ya? Ahora los esenios. A ver, por favor, Priscila,
lee por favor esto. Los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Vamos a enterarnos. ¿Cómo, profe? Lee por favor los esenios. Las diapositivas. Ay, Priscila, ¿estás en qué dispositivo estás? ¿Laptop o celular? profe. Ya, a ver, ya, lee por favor. ¿Logras ver bien, no es cierto? La diapositiva. Profe, Ya, a ver, el micrófono está entrecortado, Priscila. ¿lo puedo ver? ¿No puedes ver bien? No, sí puedo. Ya, empieza entonces, Priscila. Eran un movimiento extremista y armado. Su nombre Bueno, es significa. la parte de abajo, Priscila, esta es la parte de abajo. Esenios, los esenios. Eran una especie de monjes que vivían en comunidad a orillas del Mar Muerto en Qumran. Esperaban la venida de dos mesías, uno político y otro religioso, que restablecieran la justicia, el final del pecado y la restauración del imperio de Israel. Gracias, Priscila. Entonces, los esenios, ¿quiénes eran? Eran monjes, ya que vivían en las cuevas. Este, cuando trabajamos el tema de los evangelios, ¿se acuerdan? Que entre el Mar Rojo había unas laderas, ¿no es cierto? Y allí había unas cuevas. Allí es donde vivían ellos, ¿ya? Y allí es precisamente, muchos años después, describen unos pastorcitos, unos rollitos, que eran parte de la Biblia, del profeta Isaías, ¿no? Y muchos otros libros, ¿ya? Entonces, ellos quienes eran, esperaban dos tipos de Mesías, político y religioso, ¿no? Que estableciera la justicia, la paz y que restaurara el imperio de Israel. Esos eran los esenios, ¿ya? Bien, ahora chicos, rápidamente ya. Ahora, después, en base a esta pequeña introducción que hemos dado, ¿ya? Este, causas ya netamente políticas, ya, de la muerte de Jesús. A ver, por favor, Ángela, ¿estamos allí? Ángela, Ángela, Castro Ángela, ¿estamos allí? Castro Ángela, ya, eh, a ver, por favor, lee otra vez Sebastián. Sebastián, estamos allí, ¿no es cierto? Sebas, Sebas, ¿estamos Profe, yo allí? quiero leer. Ya, lee, hijo, por favor, lee. Este es el primer cuadrito. Palestina, al ser... Palestina, al ser un pueblo sometido por los romanos, esperaban un Mesías que los liberara, que saldría del linaje de David, muchos de ellos de tipo militar. Ya, gracias a Giovanni. Entonces, ¿qué sucedían, chicos? Que ellos esperaban, al ser pueblo que estaba sometido por los romanos, esperaban un Mesías que los salvara de eso, ¿no? Que naciera, que iba a nacer, y de hecho que nació del linaje de David, ¿ya? Y que posiblemente iba a ser mejor, ¿no? Un rey más poderoso que su antepasado David. Creían y esperaban en las profecías sobre la llegada del Mesías. Conocían, sabían todos, ¿no? Las profecías, la promesa que le hizo Dios a Abraham, a los patriarcas, a los reyes, a los profetas sobre todo. Sabían, ¿ya? Y por ejemplo, mira, acá tenemos, pero tú, Belén, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién dijo eso? El profeta Miqueas, ¿no? Y los israelitas conocían esto, sabían esto. Y otra cita tenemos, ¿qué dice Zacarías? El profeta Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador. También conocían eso, ¿ya? Y, a ver, acá.
Dice acá, no era el Mesías que esperaba. Muchos de ellos se decepcionaron, por eso los judíos, chicos, no creen en Jesús, ¿no? Ellos siguen esperando al Mesías, porque este Jesús que llegó no es el Mesías que ellos esperaban, ¿ya? A ver, Facundo, lee por favor esta parte. No era el Mesías que esperaban, el primer cuadrito. Ya. Jesús en Belén, pobre entre los pobres, hijo de carpintero, juntaba con los pobres y picadores. Cuando fue sentenciado no se defendió. Gracias, sí. Entonces, todo esto, chicos, todo esto confundió a los judíos. Cuando vieron nacer a Jesús en Belén, sí iba a nacer en Belén, pero pues no en una chocita, hijo de carpintero, pobre entre los pobres, ¿no? Se juntaba además con los pobres, sobre todo eso es lo que confundió a ellos, ¿no? Pobre entre los pobres, se juntaba con los pecadores, ¿ya? Por eso decían, ¿cómo un hijo de Dios puede hacer eso? ¿Cómo un rey puede hacer eso? ¿No? Eh, y después, cuando fue sentenciado, cuando fue llevado a la cruz, no se defendió, porque ellos estaban ansiosos, como decir, ¿no? ¿En qué momento va a llamar a sus ángeles? ¿En qué momento va a ocurrir esto? ¿En qué momento se va a defender? Pero al final no se defendió. Incluso cuando le interroga, ¿se acuerdan, chicos? Cuando le interroga Poncio Pilato, le dice, ¿no dices nada? ¿No te defiendes? Mira lo que están acusándote. Di algo. Yo tengo poder para salvarte. Incluso le dice eh, a Pilato, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, chicos? Semana Santa, continuamente vemos, ¿ya? Mira, yo puedo liberarte, pero di algo. Y Jesús contesta, si tu poder. A ver, ¿quién se acuerda, chicos? ¿Quién se acuerda de esa respuesta? Si mi Padre que está en los cielos no tuviera este poder, no tendrías poder sobre mí, ¿no es cierto? Le dice. Bueno, y después, a ver, lee por favor esta parte, la última partecita, Nicole. Nicole Huaquisto, ¿estamos allí? Profesor, Ya, Nicole, a ver, lee el último cuadrito. ya, todo esto confundió a muchos judíos. No era en Mesías que ellos esperaban. Ni el Gracias. Mesías. Bien, entonces todo esto es lo que confundió a ellos. ¿Por qué? Porque no era pues, el Mesías que ellos esperaban. Ya, pero antes había que hacer algo. Había que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? A ver, lee Micaela, por favor, esta parte, el último cuadrito. Pensaba que era un simple agitador. Los romanos, al enterarse, vendrían a aniquilarlos. De modo que era preferible que muera uno solo, Jesús, a que muera toda una nación. Gracias, Micaela. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hay que hacer algo, dicen. Ante esta situación hay que, sobre todo los líderes religiosos, dice, eh, hemos visto, chicos, que Jesús era tirado como hablador, agitador, charlatán, que obra con el poder de Belcebú, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, dicen acá, oye, hay mucha gente que le sigue a Jesús. Está agitando al pueblo. Los romanos se van a enterar y van a venir a aniquilarnos. Eh, en un santiamén podrían desaparecerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, hay que matarlo, hay que desaparecerlo, hay que crucificarlo. Para eso tenemos que acusarlo, para eso tenemos que buscar pruebas, para eso hay que buscarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es preferible que muera uno a que toda la nación desaparezca. Entonces, chicos,
como han visto, estas eran las causas, las razones por las cuales los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, ¿no es cierto? A ver, chicos, cuando Jesús fue apresado, ¿ya? ¿Dónde fue apresado Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Dónde le encontraron a Jesús? ¿Cómo así lo apresaron? ¿Cómo así lo encontraron? A ver, chicos, Profe, en el monte de Sinaí. no, en el monte está un poquito lejos todavía, era más cerca nomás, cerquita a Jerusalén. En el monte de los olivos, en el monte de los olivos. También se le conoce como el huerto de Getsemaní, ¿ya? ¿Y a qué había ido Jesús allí? A orar, ¿no es cierto? A orar después de la cena que tuvo con sus apóstoles. Y, y estando allí en oración, ¿no es cierto? Sus apóstoles incluso no aguantaron el sueño, muchos se quedaron dormidos, ¿ya? Y en ese instante es donde llega Jesús, donde llega los hombres del sumo sacerdote, ¿ya? Los hombres de Caifás. Y por eso Jesús primero fue llevado al Sanedrín, ¿no es cierto? A la casa del sumo sacerdote, pues, ¿no? Y después ya fue llevado a la casa de Pilato, a la casa de Herodes, ¿no? Estaban ahí tirándose la pelota entre ellos para que diera mayor fuerza, ¿no? Para la acusación. Entonces, eh, chicos, la próxima sesión, ya después de haber visto estas causas, vamos a ver las causas netamente religiosas. Vamos a ir analizando también. Por eso, chicos, tiene que llevarnos esto a una profunda reflexión, que tenemos que interiorizar. Todo esto tuvo que pasar Jesús. Y todo esto está registrado no solamente en los evangelios, sino también en los escritos, reitero, de las personas que no creían, que no aceptaban a Jesús. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, ¿qué hubiera pasado Dime, qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido con sus ángeles, todo eso? Si no hubieran creído y no hubiera, seguiría existiendo acá, viviría entre nosotros, ¿cómo sería la vida? eh, es que, a ver, esto lo vamos a hablar más adelante, Facundo. Eh, Jesús, una de las razones por las cuales murió es para cumplir las profecías, porque esto ya estaba ya anunciado, ¿no? De que iba a morir de esta manera, ¿ya? Y, y además, si hubiera ocurrido, como dices, hubiera llamado a sus ángeles, tal vez el plan de salvación se hubiera modificado, pero dentro del plan de salvación de Dios, dentro del proyecto de Dios, de salvación de Dios, eso Profe, estaba así. Dime, profe, Joan. una pregunta. ¿Moisés fue antes que Jesús? Sí, Moisés existió el año 1100 antes de Cristo, aproximadamente. Ya, profe, gracias. Ya. Otra pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿por qué Jesús eligió, bueno, por qué los filósofos escribieron la profecía, por qué eligieron Europa, el continente europeo, para que vaya Jesús? A ver si te he entendido, Facundo. Los filósofos escribieron sobre Jesús, algo así dijiste. Sí, profe, o sea, usted dijo, ¿no?, que para cumplir la profecía escribieron A los los filósofos, profetas. los profetas, ellos eh, tenían que, tenían que haber escrito en Europa para que viniera Jesús ahí. Pero, ¿y por qué no eligieron otro continente como América, Europa, África, Asia? Claro, Jesús, Dios tranquilamente ha podido elegir. El plan de salvación ha podido ser de otra manera. Jesús ha podido nacer en San Jerónimo, ha podido nacer en Egipto, ha podido nacer en Alaska, Profe, ¿no? porque a Pero diferencia de en esos lugares, digamos en Latinoamérica era todo pacífico. Por eso es que hasta cuando vinieron acá a colonizarlo, por así decirlo, hemos perdido tan fácilmente ya que acá no hubo casi nada de guerras.
Claro, sí. Pero eso está dentro de la libertad. Dios era libre de elegir un pueblo, una nación, un lugar. Incluso ha podido elegir no a la Virgen María, sino tal vez ha podido elegir a otra mujer, ¿no? Pero Dios ha querido que fuese así. Ha querido elegir, ¿no? Este determinado pueblo. Tal vez ha podido salvarnos de otra manera, tal vez ha podido ni siquiera morir en la cruz, pero quiso que fuese así, desde el inicio cuando Adán y Eva pecaron aquella vez, ¿no? Dice, una mujer te pisará la cabeza, tú te abalanzarás sobre su talón y ella te pisará en la cabeza, ¿no es cierto? Cuando a ver, tú pisas en la cabeza a la serpiente, ya no te va a picar, no te puede envolver, ¿no es cierto? Pero no te va a picar, porque eso significa, ¿qué está anunciando? Que una mujer va a vencer, o sea que una mujer se va a imponer. A eso se refería a la Virgen María, ¿ya? A la Virgen María. O sea que ella, la Virgen María, no conoció pecado. ¿Gracias a quién? Gracias a los méritos de Jesucristo, a su Hijo, ¿ya? Entonces está venciendo al pecado, está pisando a la serpiente en la cabeza. Entonces eso ya es un anticipo, es una prefiguración de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Bien, entonces, chicos, si no hay más preguntas, ya esta parte de nuestra clase hasta